Bienvenidos, queridos hermanos catequistas, a estas formaciones que la Comisión Diocesana de Catequesis les va a ofrecer para cada encuentro del año bíblico. Este año, pues toda la confirmación va a tener este encuentro semanal del estudio bíblico. Entonces, la idea es que la Comisión les ofrezca algunas ideas para que puedan preparar mejor esos encuentros con los niños. Aquí en la diapositiva está el logo de la Comisión Diocesana de Catequesis. Hay una velita, que ustedes ya lo habían visto, y luego esas tres letras que forman una imagen, que son las iniciales, la C, la D y la C, de la Comisión Diocesana de Catequesis. Y a mí me gustó mucho porque es el símbolo tremendamente cristiano, sobre todo de los primeros siglos del cristianismo, y que ahora pues lo vemos por todas partes también, que es un pez. Entonces, con esta pequeña introducción, antes de meternos en materia, les voy a mostrar con este pequeño video qué significa eso del pez, ¿sí? Tal vez has visto el símbolo de pez en autos, portadas de libros y en muchos otros lugares como una alusión al cristianismo. Pero, ¿conoces el origen de este símbolo y la forma en la que se convirtió en un ícono del cristianismo primitivo e incluso de nuestros días? Vale la pena aclarar que los antiguos griegos y romanos y otros pueblos paganos usaban símbolos de peces mucho antes que los cristianos. Pero el símbolo del pez se empezó a asociar con el cristianismo muy rápidamente, especialmente como un símbolo secreto que cumplía una labor casi perfecta entre los cristianos perseguidos. A pesar de que los cristianos del primer y segundo siglo usaron muchos símbolos, el del pez es posiblemente el más importante. El primero en hablar del símbolo fue Clemente de Alejandría, cerca del año 150 después de Cristo, quien hace una curiosa sugerencia. Les recomienda a los lectores de una de sus cartas que tengan sellos grabados con el pez o la paloma. Clemente no aclara la razón por la que hace esta recomendación, lo que nos lleva a pensar que los creyentes tenían muy claro el significado de estos símbolos, por lo tanto la explicación era innecesaria. ¿Pero qué significa el símbolo del pez? Existen varias teorías sobre lo que significaba el símbolo para los primeros cristianos. La primera teoría dice que el famoso símbolo era una alusión a la alimentación de Cristo a los 5,000 con 5 panes y 2 peces, una comida que al parecer también era muy popular entre las comunidades cristianas de la época. Algunos también han asociado el símbolo del pez a la cena que practicaban los primeros cristianos, o a la misma cena del Señor. La segunda teoría tenía que ver con la forma en la que Jesús le dio un nombre a sus discípulos al llamarlos pescadores de hombres. La tercera teoría está relacionada con el bautismo en agua, que la iglesia primitiva practicaba por inmersión y que posiblemente creó un paralelo entre los nuevos conversos y los peces. Pero muy probablemente su gran popularidad entre los creyentes de los primeros siglos se dio por un famoso acróstico compuesto por las letras iniciales de 5 palabras griegas que forman la palabra pez, que en griego es ictis, palabras que describen de manera muy corta pero claramente el carácter de Jesucristo, Jesús Christos Theousoter, es decir, Jesús Cristo Hijo de Dios, Salvador. Se cree que esta mención se pudo originar en Alejandría como una protesta contra el culto a los emperadores, en una moneda alusiva al reinado del emperador Domiciano, que gobernó en el imperio entre el 81 y el 96 después de Cristo, que además persiguió a los cristianos con furia. Se puede leer Theougios, que traducido es Hijo de Dios. Tertuliano, otro padre de la Iglesia, también hizo una interesante mención al símbolo al decir: nosotros, pequeños peces, a imagen de nuestro ictis, Jesús Cristo, nacemos en el agua. Pero quizá la historia más interesante es una muy conocida dentro de los cristianos de los primeros siglos, que cuenta lo siguiente. Cuando un cristiano se encontraba con un extraño en el camino, el cristiano a veces dibujaba un arco de un contorno simple de un pez en la tierra. Si el extraño dibujaba el otro arco, ambos creyentes sabían que estaban en buena compañía. Otros símbolos cristianos como la paloma y el ancla eran populares, pero casi siempre estaban acompañados por el símbolo del pez. Los espacios, lugares u objetos en los que aparece, desde el siglo I hasta el siglo IV, incluyen pinturas, esculturas, anillos, sellos, vasijas y muchos más. Después del siglo IV, el símbolo del pez desapareció gradualmente.
Aunque es cierto que el símbolo era usado por el mundo pagano, lo que causa desaprobación por parte de muchos, los primeros cristianos lograron transformar un símbolo ya de por sí poderoso para comunicar y expresar su fe en un entorno altamente peligroso para ellos. Interesante, ¿verdad? Yo creo que es muy interesante porque todo este año bíblico, en el fondo, Cristo va a ser la centralidad. El Señor Jesús va a ser el centro, el culmen, el origen y el fin de todo este estudio bíblico. A pesar de que hablemos del Génesis, Éxodo, uno puede decir y que tiene que ver mucho, ¿no? Algunos libros con otros. No, en el fondo todo va a confluir en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora comenzamos un poco a entrar en materia. Este efectivamente es el libro del estudio bíblico, Lámpara para mis pasos, al que vamos a ir hojeando semana a semana. Hoy tenemos el encuentro 1. En el encuentro 1, el libro de la conferencia nos propone Dios nos habla y nos propone unas preguntas primero. ¿Es posible hablar con Dios? Estas cosas tenemos que hacerlas con los chicos. No están ahí por gusto. ¿Es posible hablar con Dios? ¿Cómo puedo comunicarme con el Señor? Entonces, ahí ir introduciendo el tema. Hoy podremos saber cómo nos habla Dios. Y comenzamos, antes de comenzar todo este estudio, ustedes, como yo, tenemos que estar convencidos que la figura, el personaje, al que cada encuentro tenemos que tratar de poner en común, ¿no? En común un punto de encuentro, es la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque tanto ustedes como yo nos podemos olvidar hasta llegar al Nuevo Testamento, a los Evangelios, y nos desconectamos totalmente de Jesús, viendo todo el Antiguo Testamento, cuando Él es el importante, de Él hablan las Escrituras. Entonces, como decía, esta comunicación de Dios, que Dios nos habla, es una comunicación, se llama revelación. O sea, Dios se revela, o sea, es un don gratuito de Él, es un regalo que Dios nos hace. Miren que es muy distinto que uno diga que Dios estaba así como cubierto, estaba velado, y en un momento, por mi mucho estudiar, por mi mucho saber, yo lo descubro, ¿no? Lo comienzo a ver. Pero la revelación, lo que Dios hace con nosotros, no es algo que estaba oculto y que sencillamente por nuestro esfuerzo, por nuestra manera de estudiar, de buscar, ¡pum!, aparece, lo descubro. Estaba velado y ahora está desvelado. No, es una revelación, o sea que nuestro Señor se revela, se da a conocer, abre su corazón. Estamos hablando de Dios y por eso es un don, por eso es un regalo. Y Cristo va a ser este regalo maravilloso y más grande que Dios nos podía dar, ¿sí? Ahora, el libro, ¿verdad?, propone dos caminos para saber cómo nos habla Dios, para encontrarlo, para hallar una huella de Él así palpitante en las cosas que ha hecho. La primera es la creación. La creación, que es como una huella de Dios en este universo, en esta tierra, en esta naturaleza. Y nosotros podemos ir comenzando viendo por la perfección, la belleza y el orden de las cosas. Si algo está en orden es porque alguien lo ha hecho, ¿no? Si algo es perfecto y bien planeado es porque ha habido un arquitecto detrás. Si algo está bien hecho y todo tiene su ritmo es porque hay una mano creadora, inteligente y creativa, ¿no? Y eso es muy interesante. Eso puede ser ocasión de dialogar con los chicos. De pronto, a simple vista uno no se dé cuenta. A pesar de que la creación, contemplarla, a uno le abre el corazón, el alma, la mente, pero así tan rápido como descubrir esto lo hizo Dios, pues no es tan fácil, aunque unos niños sí tienen esa sensibilidad.
Entonces la creación se presta para eso, contemplarla, verla, su perfección, su orden, su belleza, las criaturas, sobre todo el ser humano, y la belleza del paisaje, el orden de las cosas, las leyes, todo eso nos da a pensar que detrás de esta creación hay uno que es mucho más grande, que es inteligente, omnipotente y creador, al que nosotros llamamos Dios. Y nosotros tenemos que ir al grano. Este Dios es el Dios de Jesucristo, por el cual fueron hechos todas las cosas, celestes, terrestres, visibles, invisibles. Todo fue creado por Él y para Él, nos dice la Escritura. Entonces la creación como un primer momento en el que uno puede desvelar la huella de Dios, en el que Dios también se comunica, ¿no? Cómo ha creado de las cosas más pequeñitas para que yo las disfrute. Es una manera de mostrarse, es una manera de hablar lo importante que le somos, por ejemplo. Y luego Dios, no solo a través de las cosas, sino que realiza una obra de salvación. Y este es el segundo modo con el que el libro nos propone cómo nos habla Dios. Y efectivamente, la obra de la salvación es una historia de la salvación. Y es muy interesante ver cómo Dios va interviniendo, va creando, va salvando, se va mostrando, se va revelando, pero poco a poco, así como ese camino que está en la diapositiva, poco a poco. Es una trayectoria de miles de años, ¿eh? Entonces es muy hermoso ir estudiando esto poco a poco para ver cómo es Dios, pero casi que no lo podemos así encontrar, obviamente, como Jesucristo, ¿no? En el que Dios Padre abre su corazón totalmente, pero sí podemos ir viendo cómo es, ¿no? Un poco a la vez. Entonces Dios nos habla a través de la historia, de esta historia, con las obras de la salvación y con sus palabras plasmadas en sus enviados y en sus profetas, en la gente que va interviniendo para la salvación del pueblo, para ir guiando al pueblo, para ir salvando al pueblo. Entonces, obras y palabras. Hay una historia y Dios interviene continuamente con su palabra. Pero hay un modo mucho más perfecto en el que Dios se revela. Y obviamente, que es Jesús. Entonces, nosotros comenzamos el año desvelando que la manera más perfecta en la que Dios se revela a nosotros, o sea, que abre su corazón y nos da a conocer su interior, es Jesucristo, el que está aquí arribita, ¿no? Entonces, habíamos llamado revelación a esto que Dios se da a conocer. Entonces leemos un poco. Dice, Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Esto ya lo hizo desde el Antiguo Testamento. Y no solo la Biblia, sino también los filósofos y también gente que piensa, que va desarrollando su intelecto, que va pensando sobre la vida, y los grandes filósofos que van pensando, bueno, pues este Dios, porque es imposible pensar que existe una creación y no haya nadie detrás de ella que la sustente, que la haya formado, que la lleve adelante. Entonces, claro, ellos comienzan a dar unas características, ¿no? Dios debe ser omnipotente, ¿no? Dios debe saberlo todo, Dios no puede cambiar, Dios es trascendente, es mucho más grande de lo que yo puedo imaginar. Esto es como hacer un retrato y conocerle, tiene el pelo largo, tiene el pelo castaño, ojos así. Pero eso no nos basta para conocer a una persona, ¿verdad? No nos basta. ¿Qué nos bastaría? Cuando hay comunicación, y esto implica abrir la boca y darse a conocer. Qué le gusta, cómo piensa, cómo mira, qué tiene en su corazón, qué es lo que piensa, qué piensa de los hombres, cómo quisiera ese plan de salvación. Pero eso ya es comunicándose y dándose a conocer más íntimamente. ¿Y cuál es esa forma más íntima de revelarse de Dios? Su Hijo. ¿Sí? Aquí está la clave de todo el estudio bíblico
de toda la historia bíblica, de toda la historia de la salvación, de todos los libros de la Biblia. Jesucristo, por el cual tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. Unas riquezas tremendas, por pura gracia de Dios. O sea, no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo. Y dice en consecuencia, este Dios invisible, del que conocíamos algunos rasgos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento y por los filósofos, este Dios invisible habla a los hombres como amigos. Dice, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Entonces Cristo va a ser este punto de encuentro del hombre con Dios. Dios que se revela, el hombre que desea a Dios, ahí está, es nuestro Señor. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por revelación en Cristo, ¿sí? Entonces, cada cuestión de la Biblia tiene que apuntar a Él. Todo, los libros sapienciales, el origen, el éxodo, el establecimiento en la tierra prometida, el desarrollo del pueblo, este Mesías deseado, siempre es un ver a Cristo. Nosotros ya vemos el final, ¿no? Vamos a leer el inicio, pero viendo ya el final. Vemos el comienzo de la historia, pero viendo ya de quién está hablando, a quién vamos a ver, a quién tenemos que leer detrás de esas páginas del Antiguo Testamento también. Entonces, Jesús es la palabra del Padre. Nosotros comúnmente decimos que la palabra de Dios es la Biblia, ¿verdad? Comúnmente decimos, la palabra de Dios, ¿dónde está? Aquí, en la Biblia. Pero cuando vamos estudiando, nos damos cuenta que la Biblia cuenta solo un poco y una parte de lo que Dios ha revelado, de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús pues trató de manifestarnos con sus palabras y obras. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, de la palabra del Padre, estamos hablando de Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Él es la palabra del Padre, ¿sí? Esto tendríamos que cambiar un poquito del chip que tenemos dentro. ¿Dónde está la palabra de Dios? Es Cristo la palabra de Dios. Es Cristo la palabra del Padre. A lo largo del Evangelio vemos unas citas muy hermosas, y sobre todo en San Juan. Dice Jesús en Juan 5, yo he escuchado su voz y he visto su rostro. Y más tarde va a decir, yo hablo solo lo que el Padre me ha mandado decir y hablar y hacer, ¿no? Todo lo que yo digo son palabras de mi Padre. Como yo veo, ¿no?, es como ve mi Padre. Como yo pienso, es como piensa mi Padre. Lo que yo hago es lo que hace mi Padre. Yo hago todo lo que agrada a mi Padre, va a decir en un momento Jesús. Y eso es tremendo, porque cambia todo. ¿Cómo quisiéramos conocer a Dios? Efectivamente, hay que leer el Evangelio, porque aquí está escrito lo que predicaron los apóstoles sobre Jesús. ¿Y quién es Jesús? La palabra, el corazón de Dios, la intimidad más grande de Dios. Para finalizar, pues, les comparto este último párrafo. Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, últimamente en estos días nos habló por su Hijo, ¿sí? Pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo Eterno, y para que les manifestara los secretos de Dios. Entonces, cuando uno ve a Jesús, que habla las palabras de Dios y lleva a cabo la obra del Padre, su presencia, su manifestación personal, sus palabras, obras, señales, milagros, su muerte, su resurrección, su manera de afrontar la pasión, su manera de vivir para los demás, nos está hablando de Dios, ¿sí?
Entonces, cada vez que uno ojea una página de la Biblia, y sobre todo el Evangelio, tenemos que decir, este es, ¿no? Este es el Hijo, esta es la palabra, este es Dios. Entonces, cuando se encuentra con las personas, cuando hace un milagro, cuando tiene compasión, cuando habla del buen pastor, en cada cuestión de estas, y cuando sufre, y cuando llora, y cuando acompaña, está Dios haciendo eso, y al mismo tiempo está el Padre, y está el Hijo, y obviamente que está el Espíritu Santo. Esto es muy hermoso porque nos cambia nuestras expectativas. Dice, ¿cómo quisiéramos que Dios bajara, no? Como dice Isaías, ¿cómo quisiera que rasgaras los cielos y bajaras? Pero si el Señor ya bajó. Y no solo que bajó, sino que se mostró como es. Mostró su corazón, su interioridad. Entonces, aquí tenemos el comienzo de este estudio bíblico. Dios nos habla. Creación, su obra de salvación, que son palabras y obras, una historia, una familia, hasta desembocar en Cristo, que es su propia vida, que se nos da a conocer, que es la manera más perfecta y más excelente de hablar del mismo Dios. Entonces, que vayamos tomando algunas ideas que vayan fortaleciendo primero nuestra fe, para luego masticarlas, rumiarlas dentro y poder comunicarlas con mucha sencillez a los chicos, a los niños, a sus grupos de catequizandos. Muy bien, Dios les bendiga.